100 días. Joe Biden cumple 100 días así de manteles largos, pero ¿qué ha hecho? No solo con su pueblo, sino con el mundo. Es urgente preguntar porque mientras el poder de sus medios de comunicación lo ensalza, lo alaba o nos distrae con casos particulares, nos ocultan los verdaderos daños, no solo a los ciudadanos de Estados Unidos, sino a los ciudadanos de todo el planeta. Y para eso estamos. Soy Roberto Lamadrid y esta noche en Detrás de la Razón, las mentiras de Estados Unidos. Comenzamos. La pandemia sigue imparable en el mundo. Desde Trump se prometió una investigación clara para saber origen, destino e intención, si la culpa la tuvo un murciélago, un error o una acción deliberada. Pero cada vez la posibilidad de saber se diluye más. Biden ordena que Estados Unidos se vuelva a alinear con la confusa e ineficaz Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos produce millones de vacunas. Al final del año estará sentado sobre millones y millones de vacunas. Pero hasta ahora como muestra de egoísmo. Según el reporte de la Universidad Duke y de la plataforma científica Airfinity, Estados Unidos las ha acaparado y no las ha compartido a los países que la necesitan. Biden, para sacar de la crisis económica a su país, ha aventado dinero. Firmó un cheque de $2 billones para impulsar la economía. Para que se dé una idea de cuánto dinero es esto, es como si hubiera tomado toda la economía de Brasil, más Perú, más Chile, o toda la economía de Rusia y Dinamarca juntas. $2 billones que quizá den empleo a muchos en Estados Unidos. Un nivel de deuda que sin duda tendrá repercusiones para el mundo. En cuanto a libertades, quizá el pueblo estadounidense no lo sepa, pero parece que estará peor. Dos hechos muestran un iceberg de terror. En las últimas horas, el domicilio de Rudy Giuliani, abogado del gobierno de Estados Unidos, abogado de Trump, fue cateado con un estilo reservado para los capos y la mafia. Y dos, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, una especie de tribunal secreto, aunque dijo estar sumamente preocupado por la violación constitucional que hace el FBI, aprobó un año más el programa para espiar a los extranjeros, con el que el FBI ha sido denunciado por espiar a los ciudadanos de Estados Unidos. La relación con China está peor. Barcos y aviones se apuntan más unos contra otros en el mar de China Meridional y en el estrecho de Taiwán. La relación comercial continúa con política de agresión. Hasta este momento no ha hecho nada sobre el acuerdo nuclear con Irán que abandonó Trump. Sin definir, solo rodeos y rodeos que alargan más la agonía de la paz. Ya comenzamos a ver otra vez los encuentros peligrosos entre naves de guerra de Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Rusia. Los peores momentos en la historia entre Estados Unidos y Rusia. Desde decirle asesino hasta los movimientos amenazantes de guerra. Las fronteras con Europa, desde Ucrania hasta Polonia, llegaron a su punto más tenso en las últimas semanas, con el envío de decenas de miles de soldados rusos por un lado y con barcos de guerra del lado de Estados Unidos y la OTAN. Si se tradujeran a misiles, las palabras entre Washington y Moscú ya se hubieran destruido. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Para los supremacistas y críticos de Biden, la seguridad en el famoso muro con México está peor. Y para los defensores de derechos migrantes, la situación está mucho peor. Más violaciones y arbitrariedades contra la migración. La política de que México los pare y no Estados Unidos, más la mano dura de la Border Patrol, están haciendo de la frontera un terrible caos. En lo único que hemos visto mejora es en la estabilidad de los medios de comunicación. Y no por obra de Biden, sino por los medios mismos. No hay ese caos ni estrés de guerra y locura como lo había contra Trump. Curioso, ¿no?
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias sobre todo y más que a nadie, a usted, porque cada vez somos más y muchos más generando conciencia. Y recuerde que aquí no se dice ninguna verdad, aquí solo se cuestiona y se dan los elementos para que usted cuestione todo lo que se diga, cuestione el programa, cuestione absolutamente todo, porque es la única forma de llegar al pensamiento crítico. Usted escoge qué le gusta, qué no le gusta o qué se adapta más a su propia ideología. Recuerde que ese es el propósito del programa, hacer reflexionar. Hoy tenemos a dos grandes personajes muy importantes. Adrián Celaya, él es director de un think tank, referente de Bruselas, siempre atento a lo que pasa en el mundo allá en España, el think tank SKI Center. Adrián, gracias por estar aquí. Y también está, pues usted lo conoce muy bien, Juan Francisco Coloane, ex oficial de la ONU, que sabe perfectamente cómo se maneja ese organismo, qué madejas o qué hilos mueven para mover los destinos del mundo. Francisco, muchas gracias por estar aquí. A ver, Francisco, la Guerra Fría pues se toma muy a la ligera por la palabra fría, como si no fuera peligrosa, pero en realidad la Guerra Fría es igual, yo creo, de criminal que la Guerra Caliente. La Guerra Fría que vivió el mundo en la época de Estados Unidos contra la Unión Soviética, contra la ex-URSS, significó cientos de miles de muertos, una devastadora guerra de ejecuciones en la sombra, guerras en abierto entre otros países, espionaje brutal. Hay alerta que la nueva Guerra Fría ha comenzado. Pregunta a Francisco, ¿Biden logrará detener que lleguemos a esto? ¿O al contrario, en estos 100 días que ves, nos está llevando hacia eso o está deteniendo eso? Bueno, la Guerra Fría, hola Roberto, gracias por invitarme y hola Andrés por compartir esta sesión contigo. La Guerra Fría nace en 1947 con el señor Baruch, no me acuerdo el primer nombre, que es un nombre de negocios, no era un burócrata del Estado, sino que era un empresario muy importante que inventa el concepto Baruch, P-A-R-U-C-H, 1947. Él inventa el concepto de Guerra Fría, que es un concepto muy inteligente de infiltración y de mantener una guerra paralela sin holocausto nuclear. Ese era el objetivo, es decir, combatir el comunismo y cualquier disidencia, digamos, global en contra de Estados Unidos. Uso la palabra global de ahora, en ese tiempo era universal, el mundo, digamos. Es decir, apartar cualquier enemigo hacia la hegemonía norteamericana. Estados Unidos, después de Roosevelt, particularmente con Truman, tenía muy claro que iban a ser la potencia hegemónica por excelencia. Europa debilitada y el comunismo soviético al frente para combatirlo y contenerlo. La Guerra Fría es un instrumento de contención al comunismo. Y de alguna manera eso se perfiló en la Guerra de Corea, que fue una guerra brutal, con apoyo de Naciones Unidas. ¿No es cierto? Hay que tener bien claro que Naciones Unidas apoyó a Estados Unidos en la invasión a Corea del Norte. Después viene el ascenso de la Revolución Popular China, el 49, la Guerra de Corea, ¿no es cierto?, el 50. Ahora, yo tengo la fecha oficial de inicio de la Guerra de Corea, el 48, no el 49 o el 50, como lo señala Naciones Unidas. La guerra comienza con la primera infiltración, precisamente, ¿no es cierto?, de la CIA dentro del gobierno de Kim Il-sung. Bueno, para la pregunta concreta de hoy, ¿Biden sigue o no sigue el cuento? Yo creo que la Guerra Fría, después del desplome soviético, se decretó un fin, el mundo occidental, la Alianza Transatlántica, de que se terminaba la Guerra Fría con el fin de la Unión Soviética, por decreto. Eso es una mentira, porque la Guerra Fría es un concepto de inteligencia militar, inteligencia política, inteligencia policial, ¿no es cierto?, desde el punto de vista hegemónico de Estados Unidos, programado en forma cultural. Es una cultura de combate. Eso hay que entenderlo con mucha claridad. Eso sí lo entienden en China, eso sí lo entendían en la Unión Soviética, lo entienden en Rusia. Y en cualquier academia de ejercicio militar, cualquier academia de ejercicio de inteligencia, se entiende la Guerra Fría como un instrumento de guerra. Ahora, no es la guerra de la que se pueda nosotros pensar que es la peor, que es la guerra nuclear y el enfrentamiento bélico a ese nivel.
es para evitarlo. Esto no terminó con el desplome soviético. Y yo creo que incluso creció. ¿Y con Biden va a crecer? Absolutamente. Es decir, ya existe, ya está en Afganistán. En Afganistán hay 60.000 contratos, según Counterpunch. Yo le creo a Counterpunch. Pero dice que se va a retirar las tropas, ¿no? Que va a retirar las tropas Biden. Roberto, y tú como mexicano, y lo digo en forma no permisiva, ni abusiva, ni de confianza, tú sabes que hay un Estado paralelo. Cuando hay un ejército, ¿no es cierto?, y se descompone la institucionalidad, siempre hay un ejército paralelo. En México hay un ejército paralelo que López Obrador trata de eliminar en torno a la industria del crimen. No hablemos solamente de las drogas, porque la industria del crimen es muy amplia. Hay un ejército paralelo que ha hecho las guerras en África y en el Medio Oriente en particular, que es civil, digamos que es militar estrictamente con contratos. O sea que ¿para qué dejar a las tropas de Estados Unidos a que los maten, ¿no? Si ya tiene ahí metido la guerra y además los contratistas como los de Blackwater, que ahora se llama Academia, ¿no? Existe eso. Entonces hoy día se está dando el fenómeno en Colombia, no ahora, hace tiempo que en Colombia, por eso la existencia de la FARC, digamos, las FARC se justifican, entre comillas, desde el punto de vista de que hay un ejército paralelo financiado por fuerzas externas, particularmente por Canadá, digamos, hay una investigación muy interesante de varias ONG norteamericanas y canadienses respecto a cómo el gobierno canadiense ha hecho la vista gorda, ¿no es cierto?, no ha impedido que vendedores de armas privados canadienses le hayan vendido helicópteros a los paramilitares en Colombia. Y así sucesivamente, la historia de Siria ya no puede ser más trágica. Una industria terrorista construida en torno a derrocar al presidente Assad. Ese es el tema. Una industria terrorista construida en torno a derrocar al presidente Assad, que se está reviviendo con Biden. Tenemos el tema del norte de Mozambique, en Cabo Delgado, en Pemba, tremendo, el ISIS con presencia, para partir en dos Mozambique, con la Renamo empezando a tener poder de nuevo. Y eso es muy serio, lo de Sudáfrica. ¿Por qué de eso no se habla, Francisco? No lo habla absolutamente Biden, sí porque actúa, pero no lo hablan. Y luego menos los medios. Porque precisamente las células que estaban operacionalmente dormidas se reactivaron con la salida de Trump. Trump era una contención para el tema caótico internacional que estamos viviendo hoy día en Ucrania, en Mozambique, en Yemen, en el norte de África. En Sudán. Ni hablar de Afganistán. Es decir, Trump fue una contención, eso hay que decirlo con mucha claridad. Él vino para cortar esos circuitos, porque él lo ve desde el punto de vista empresarial, él lo ve desde el punto de vista del capitalismo, él lo ve desde el punto de vista del crecimiento clásico de la economía, y desde el punto de vista del crecimiento clásico, no neoclásico de la economía, Trump tenía la razón respecto a detener estos conflictos. Él quería erradicar el tema de Afganistán, incluyendo los contratos. O sea que Trump era el bueno. No digo que Trump era el bueno. Trump era el que cree que la hegemonía norteamericana se administra de otra manera, porque él cree que la hegemonía norteamericana va a estar siempre vigente. Él no cree en ese eslogan de Biden que America is back, estamos de vuelta. Nunca se retiró a Estados Unidos con su poder hegemónico, perdón, jamás. Ni con Obama, ni con Trump, ni con nadie. Bien. Es decir, hay que entenderlo desde el punto de vista de la variable económica, de la variable tecnológica. Déjame ir con Adrián. Sí, perdón. Ese es un poco el inicio de la respuesta que yo quería darte, Roberto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Francisco. Solo dime una cosa así en una palabra. 100 años de Biden. ¿Más corderito, más sádico o cómo lo describes con una palabra? Francisco. ¿Para mí o para ti? Sí, Francisco. Yo dije, el silencio nos está diciendo mucho. Para ti, Francisco. No, Biden es tremendamente peligroso, porque él esconde su vocación hegemónica, su vocación imperialista, bajo la careta de una socialdemocracia de izquierda. Eso es lo peor que hay. Adrián, Estados Unidos es un barco, el más grande barco aún todavía. El problema es que cualquier movimiento le provoca olas a los demás países. La pregunta es, en los 100 días,
¿Hacia dónde nos está dirigiendo el timón? Bueno, pues es una pregunta, yo creo que en principio difícil de responder porque estamos en un entorno muy caótico. Por un lado, la situación de Estados Unidos es caótica en sí misma, como un imperio hegemónico en retroceso y en constante obsesión por esa pérdida de hegemonía. Y por otro lado, porque la propia presidencia de Biden está siendo tremendamente caótica en sus decisiones externas y en su gestión interna. Es pronto, en principio 100 días en cualquier presidencia para identificar claramente cuáles van a ser las estrategias que se van a seguir, pero mucho más en este caso con un presidente que desde un punto de vista personal está claramente debilitado, pues por problemas de edad, de enfermedad, con un presidente que no sabemos muy bien cuándo está hablando por sí mismo, cuándo le están dictando a la oreja a través de un dispositivo lo que tiene que decir, que sabemos que esto sucede en ocasiones, que no sabemos cuándo es realmente el que toma las decisiones, cuándo las toma Kamala Harris o cuándo las toman otras personas de su entorno o del eso que se llama el Estado profundo en Estados Unidos, ¿no? ¿Quiénes podrían ser esos, antes de dejarte continuar, quiénes podrían ser esos que le soplan al oído sin decirlo tan general como el Deep State? ¿Quiénes podrían ser? Bueno, vamos a ver. En principio se ha hablado del entorno de Obama en concreto, que podría estar teniendo una influencia muy directa sobre las políticas y las decisiones de Biden en este momento. Pero eso al final es prácticamente lo mismo, porque los intereses de Obama coincidían con los intereses de la élite corporativa que controla eso que se ha llamado el Deep State, ¿no? Bueno, cara a identificar de todas formas en las decisiones que objetivamente que se han tomado una tendencia. Bueno, vamos a ver, yo diría que desde el punto de vista de política internacional vemos una tendencia, como ha dicho mi compañero Francisco, una tendencia clara a un empeoramiento de las relaciones fundamentalmente con los que ellos consideran enemigos estratégicos, que son los países emergentes fundamentalmente, pues China, Rusia, Irán, etcétera. Y desde el punto de vista de las políticas internas, yo percibo una cierta confusión, un mantenimiento en general de las líneas de actuación de Trump en el ámbito fundamentalmente económico. Sí hay un aspecto que me ha sorprendido favorablemente, que es este plan de renovación de infraestructuras, que no encaja muy bien en lo que es la filosofía política o político-económica de Biden. Vamos a ver en qué se concreta en la práctica, pero en principio este objetivo de destino de fondos importantes como una medida de reestructuración y de salida de la crisis, de fondos importantes para la reconstrucción de infraestructuras muy desgastadas o destruidas en Estados Unidos, yo creo que encaja bastante con lo que desde mi punto de vista habría que hacer, o es una de las cosas que habría que hacer en Estados Unidos para reanimar su sistema económico. Entonces, en conjunto, yo diría que hay un procedimiento bastante caótico desde el punto de vista de las políticas internas, y en las políticas internas, lamentablemente, pasos muy claros hacia una mayor beligerancia con los distintos interlocutores internacionales. La situación es todavía muy confusa con respecto a Europa. Todo el mundo pensaba que iban a mejorar sustancialmente las relaciones con Europa con el cambio de presidencia, y esto no está sucediendo así. Es decir, hay relaciones muy tensas, a pesar de que las confluencias de intereses son muy claras con algunos sectores de la élite europea, pero el distanciamiento continúa, y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, si se confirman o no estas tendencias, ¿no? Fíjate, yo tenía curiosidad de preguntarte qué es lo que ha hecho bien Biden, pero me estás diciendo que en ese sentido que dijiste se parece a Evo Morales. es que irónico, pero, o sea, sí hizo bien eso es por un lado, y por el otro lado, lo que dices de la política beligerante y que todo va hacia mucho peor, ¿es porque lo están haciendo a propósito o porque se les salió de las manos y ya no pueden hacer nada? Bueno, vamos a ver, sobre lo que está haciendo bien, te refieres al plan de infraestructuras, entiendo.
Bueno, todavía no lo ha hecho, es un proyecto, ¿no? Pero el hecho de ponerlo encima de la mesa ya implica que hay alguien que, en mi opinión, tiene de alguna forma la cabeza bien situada dentro de su equipo, por lo menos, ¿no? Yo tampoco le daría más importancia hasta ver cómo se concreta, pero sí pienso Claro. que desde el punto de vista de las políticas anticrisis es una orientación correcta, ¿no? Desde el punto de vista de la política internacional, sí hay una cierta indefinición, ya he dicho, con respecto a quién y en base a qué está tomando las decisiones en Estados Unidos, pero sí hay una línea muy clara, como ha dicho mi compañero, en distintos frentes para avanzar hacia una mayor agresividad, con la idea de corregir de alguna forma esas políticas de Trump que se inspiraban en ese criterio básico de America First, en el sentido de que ante una crisis histórica como la que tiene Estados Unidos, hay dos opciones básicamente: o intentar mantener la hegemonía a base de intentar, pues, o las guerras, el sometimiento, el aplastamiento político, económico, social de otros países, continuar obsesionadamente con esa hegemonía, o al contrario, intentar dejar de desgastarse en conflictos externos para intentar reconstruir el país, porque Estados Unidos está teniendo a la vez los dos problemas: esa crisis externa por pérdida de hegemonía y esa crisis interna porque el propio país social y económicamente se está deshaciendo. Entonces, parece claro que Biden está optando, al contrario que Trump, por la segunda opción de dejar que el país en conjunto se siga deshaciendo. Y ya digo que este plan de infraestructuras lo considero en principio una excepción, que vamos a ver hasta dónde llega, mientras que se está optando claramente por el objetivo, y además lo han dicho así expresamente, de mantener a toda costa la hegemonía política y militar de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Bien. 100 días, Francisco, hablemos de casos particulares. Decía, creo que Kissinger, que no podemos contra todos, ¿no? Entonces uno a la vez, y que a veces era un mandato contra China, el otro contra Rusia y así, pero en esta ocasión estamos viendo que es contra los dos, ¿no? Y contra todos los que se pueda. ¿Por qué no ha parado, y te pregunto ya específicamente, por qué no ha parado la tensión contra Rusia? Incluso le dice asesino. En 100 días. A ver. Porque, mira, hay un artículo de Thomas Lehmann, previo a la invasión a Irak, que dice, de un taller previo a la llegada de Bush y Cheney y su equipo de neoconservadores con Wolfowitz a la cabeza, donde, y esto me voy a demorar un minutito nomás, porque No, ahí está el corazón de la respuesta. Thomas Lehmann, que es un gran comunicólogo, profesor de Columbia, fue director de la Escuela de Periodismo de la Columbia University, Nicholas Lehmann, perdón. En ese artículo, previo a todo lo que sucedió después, dice, incluso a la asunción de Bush, hay un taller que lanza como idea Cheney, y les dio 10 días a Wolfowitz, Colin Powell, Condoleezza Rice, al equipo que después asume con Bush, y tráiganme las coordenadas respecto a la hegemonía de Estados Unidos. El resultado de ese taller fue la siguiente conclusión: Estados Unidos no puede permitir que un poder similar al de la Unión Soviética se le ponga al frente. Ese es el concepto. Es decir, sea una unión de China con Rusia, sea una unión de India con China, sea una unión de Rusia con Irán, o con Europa Occidental, o con la Unión Europea, suponiendo. Es decir, ningún poder se le puede poner al frente a Estados Unidos que emule o que equipare esa amenaza que hizo la Unión Soviética. Esa es la política central del Pentágono, eso es lo que se estudia en ciencia política en Estados Unidos, eso es lo que sabe cualquier norteamericano ligado a la política o la defensa estratégica. Ningún poder se le puede poner al frente a Estados Unidos. Lo dice Nicolás Lehmann. Lo hice con lamento, un lamento elegante. Un lamento elegante porque eso significa una tensión permanente, significa conflicto permanente, penetración e infiltración en los países en forma permanente. Eso significa exactamente lo que está diciendo Adrián, en el sentido de un Estados Unidos afectado domésticamente por esta hipervigilancia doméstica,
por una paranoia cultural en el país, en el sentido de sentirse amenazados permanentemente, porque cualquier poder que se le ponga al frente va a ser una pérdida de la hegemonía, pero también hay una especie de chauvinismo desde el punto de vista de la democracia. Como ellos se creen dueños de la democracia más importante del mundo, numéricamente hablando, y en términos económicos, en términos de guerra, en términos hegemónicos, perdón, también consideran que es una amenaza a la democracia. Es decir, cualquier poder que se le ponga al frente a Estados Unidos es un debilitamiento de la democracia en el mundo. Entonces, ese discurso, yo no lo llamaría hipócrita. Ese es un discurso fallido porque ellos han defendido esa protección a su hegemonía, destruyendo prácticamente el mundo. Estados Unidos ha destruido el mundo. Es decir, todo este proceso de descolonización en África, tomemos el caso de Lumumba y el Congo no se restituye como Estado. ¿Quién intervino en el Congo? La CIA, la Guerra Fría instrumentalizada por Estados Unidos. ¿Por qué no se ha restituido países como Angola, como Mozambique, incluyendo la propia Sudáfrica o Zambia, por la penetración anglosajona y norteamericana? Y cuando digo, incluye a Gran Bretaña también. Está interesado en que Zimbabue no prospere. No están interesados en que prospere. Hay problemas en Kenia, hay problemas en Nigeria, en todas las colonias ex-británicas hay problemas en donde esta alianza norteamericano-británica es perversa. Entonces, el África no se ha reconstituido por obra y gracia de este concepto que Lehman lo describe en forma perfecta, de la política central del Pentágono en Estados Unidos, de que ningún poder se le puede poner al frente. Y los resquemores y las fricciones con Europa comunitaria son esas, Santiago. También Estados Unidos tiene un miedo de que Europa no sea un día un aliado importante de la Alianza Transatlántica. Entonces, Rusia y China van a ser siempre los chivos expiatorios. Y el comunismo va a ser siempre la disculpa del capitalismo para esconder sus defectos. Esto no funciona porque es culpa del comunismo. Nixon reaccionó violentamente contra eso. Yo era muy pro Nixon en ese punto de vista. El tema no es el comunismo, el tema es la pobreza que genera el capitalismo. Lo decía Nixon con sus asesores. Mientras exista pobreza en el capitalismo, en el modelo que tenemos, va a haber siempre marxismo, va a haber siempre comunismo. Esas eran las palabras de Nixon, muy sabias. Trump siguió un poco eso, en el sentido global de reducir, ¿no es cierto?, el tema de la hegemonía a través del conflicto. Trump no es tonto.